Sí, sí, los saludo desde la ciudad más hermosa del planeta y los traje aquí para mostrarles mis 3 cafés favoritos de Madrid. Esto es lo muy jodido de la vida en Instagram. Te mataste, mi amor. Eso que ven ahí es la Ópera de Madrid. Y esto que ven aquí es Brunetti. Brunetti, aparte de tener un café estupendo, tiene una cantidad enorme de productos italianos, pasta, salsas, taralli, licores, vinos, en fin, de todo, cervezas. Y también tiene, hola, una 500. Esta es ropa de hombre de segunda mano, ropa italiana. No es económico, ¿eh? 280 euros la americana. Este es el probador, es hermoso. Creo que nunca me probé ropa en un lugar tan bonito. Aquí delante un par de mesas, pero claro, está todo mezclado el concepto, o sea, es una especie de boutique, ¿sí? Y en medio tiene como un bar, ¿ok? Esta es la parte de delante, lo mismo concepto. Wow, es un local alucinante. Mira, Aperol, cervezas, Peroni, Nastro Azzurra. Che, acá hay tónica italiana para los que no pueden olvidar fácilmente. Bueno, y esto, señores, esta, según mi humilde opinión, es la mejor pasta del mundo. Esta pasta se fabrica en un pueblito toscano que se llama Lari, es la Martelli y es uno de los últimos pastifillos semi-artesanales que quedan en Italia. ¿Esto qué es? ¿Un singolo o un doppio? Un singolo. Ok, singolo, ¿cuántos gramos le ponen? Más o menos, para dar una idea. 7,2. 7,2 hoy. Hoy. Perfecto. Ahora estoy, pero a punto de buttarlo su. Giù. No, se lo butto su un casino. Me lo butto giù. Vediamo. Ah, che falta que me hace un café italiano, madre mía. Luca, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo gracias bien? por Faltaría más. abrirnos las puertas de Brunetti. Faltaría más. Estuve gracias. probando el café, que es extraordinario. ¿Qué café es? Bueno, nosotros utilizamos una mezcla que se llama Kimbo Prestige. Kimbo que es un Prestige, café napolitano. Napolitano, Sí. Kimbo, tiene muchas líneas de café. La Prestige es la más alta. Se compone por un 70% arábica, 30% robusta y es el auténtico café napolitano. Y ellos son grandes productores de café, son napolitanos, lo tienen en la sangre. Es casi una cuestión de sentido común. Además está involucrada la pasión Sí, no, en los ellos napolitanos, por son tanto. muy pasionales, sigue siendo una marca que es familiar, Ya. o sea, gestionada por familiares desde creo 3 o 4 generaciones. Ahora no estoy seguro si la tercera o cuarta y se nota que hay un recorrido atrás. Qué bien, ¿y abrís todos los días de la semana? Abrimos todos los días de la semana, somos un poco como un bazar chino, para entendernos. Sí, porque básicamente estuvimos viendo que tenéis
Productos alimenticios, ropa. vino, ropa, cerámicas sicilianas, productos congelados de repostería, tartas, etcétera, etcétera. Todo. El fresco, embutidos y queso, conservas, bueno, etcétera, etcétera. Todo Siempre italiano. más, Muchas gracias, un gustazo enorme. Brunetti, recomiendo, 1000. Señoras y señores, bienvenidos al barrio más hermoso de Madrid, La Latina. Miren si me traerá recuerdos este barrio que acabo de encontrar, este jardín en donde mi hija dio sus primeros pasos. Y no es muy normal encontrar esto en el centro de Madrid. Es un pequeño jardín, recuerdo que la traíamos a mi hija cuando era pequeñita aquí. Y los primeros pasos, bueno, mira, casi. Los primeros pasos como este niño los dio en este jardín. Así que no pasaba por aquí hace un montón de años. En la costanilla de San Pedro número 5, mientras suenan las campanas de la iglesia de la esquina, se encuentra uno de mis cafés favoritos de todo Madrid. Pequeñito, agradable. Tengo muchas ganas de mostrárselos. Vamos para adentro. Bueno, lo que les comentaba es un local muy pequeñito, ¿sí? Tendrá lugar, a ver, para cómodas 10 personas. Y es lo que me gusta, es súper acogedor, parece como una casa, ¿no? Como la cocina de una casa y como lo que se llama en Argentina el comedor diario. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué me vas a hacer? Pues has pedido un ristretto. Un ristretto. Ahí vamos. Bueno, nada, vine a visitarte, tú sabes, a mí me gusta mucho este café, dentro de lo que es el barrio de La Latina. Lo que nunca supe es por qué el perro de Pavlov. Es decir, lo que uno piensa es, ok, pienso en el café de este sitio y empiezo a babear, ¿no? Digamos. Esa es la idea principal y luego que Alex, el chico que montó el negocio, Sí. Que tenía todo este proyecto en la cabeza y que yo he continuado, es psicólogo. Okay. Entonces, también es una referencia como muy popular. En el fondo hay mucha gente que conoce el perro de Pavlov. Total. Y es muy bonito, ¿no? Te da también para, bueno, pues es un local que es muy amigable con la gente que viene con mascotas, intentamos cuidar eso, así que... También aquí se puede entrar con mascotas sin ningún problema. Sí, por supuesto. Qué bien. Bueno, y dime una cosa, Miguel, ¿qué tipo de café trabajáis vosotros? Ahora mismo estamos trabajando con Hola. Hola Coffee. Eso es, que Sí. son tostadores de aquí de Madrid. Sí. Tenemos un café brasileño puesto en el molino y vendemos más cafés suyos, pero no nos cerramos a trabajar con otros tostadores. La calidez del local parece como, o sea, desde allí hacia aquí parece como una cocina, Sí. y eso parece el comedor de al lado de la cocina, ¿sabes? Sí. O sea, y ese es el rollo que a mí me atrae de aquí. Todo el concepto, Claro. ¿no? Y la repostería, por supuesto. De hecho, muchas de las cosas que, por ejemplo, hemos recuperado como muebles antiguos, que son muebles muy clásicos de los años 70 y 60 de España, Total. la formica, las mesas de cocina, Total. Mesa de cocina, como sillas como de comedor de escuela, Sí, ¿no? sí. Ese Yo, rollo. cuando iba a clase en tecnología teníamos esas sillas. Esas clavadas. Bueno, sí que es cierto que otras cafeterías que tienen otros diseños pues son muy blancas, muy impolutas. Para mí, para mi gusto, prefiero algo más hogareño, más cambio. Claro, bueno, pues nada, yo te deseo lo mejor, la verdad es que el lugar me parece encantador, es uno de mis favoritos de Madrid, es uno de mis 3 favoritos y nada, y voy a recomendar a la gente venir aquí porque la verdad, Pues te lo agradezco. no solo el café lo que tú dices, sino el espacio, el trato, tanto tuyo como de Fanny, como de quien esté, siempre fabuloso, así que te agradezco muchísimo. Pues agradece muchísimo por tu tu trabajo. tiempo, ¿eh? Muchas gracias. A Miguel. ti. Hoy quiero llevarlos a uno de mis cafés favoritos que queda más o menos entre Plaza España y Callao. Así que iremos por aquí. La gente normalmente cree que para ir más fácil a Callao es bajar por Postas hasta Sol y subir por Preciados. Error.
Y además, ¿quién quiere pasar por Sol? Por esta se evita y se va directamente a Callao. Esta es la famosa calle Mayor. Y cruzando esta calle, agarrando directamente por ahí, uno va a parar a Callao sin tener que pasar por el infierno del Sol. Esta es la famosísima chocolatería San Ginés. Bueno, muy famosa entre turistas por algún motivo. Supongo que porque serán buenos, no son más buenos que otras 2 o 3, pero se hicieron buena fama. ¿Ah? Claro que no me tomaría un café aquí en mi vida. Bueno, y algo que todos conocen, la majestuosísima Gran Vía de Madrid. Hay un edificio emblema de la ciudad, el edificio Capitol. Bueno, en realidad no sé si el edificio se llama Capitol, se lo llama así porque está arriba de los cines Capitol, que están un poquito después. Pero es un edificio emblema. Se usó en el rodaje del Día de la Bestia, que si no la vieron se las recomiendo. Y hacia el fondo, Plaza España. Ahí vamos. Para localizarse, ese es el Hotel Riu de Plaza España. Esta es una de las salidas de metro, ahí se las voy a mostrar. La salida trasera del metro de Plaza España. Y aquí está el Misión Café, ahí vamos. El local, bueno, como ven, es súper agradable, súper cozy. Esta es la primera vez que vine, me llamó mucho la atención. Es como una especie de grada, ¿no? Donde se sienta la gente y esas cosas negras para apoyar el café. Y luego tiene 6 o 7 mesitas y una barra comunal, ¿no? Como para ir sentándose ahí. Otra cosa interesante del Misión es que en la cocina preparan, ahí pueden ver, su propio pan, sus propios dulces, ¿sí? Que los exhiben aquí y que son maravillosos. Este es chaibún, croissant de pistaquio, rol de maracuyá. Ese que está aquí es un rol de maracuyá. Bueno, me toca a mí. ¿Te puedo pedir un ristretto? Bueno, un expreso. Pero ¿qué lo ponéis? ¿Double shot o single shot? Un single shot, por favor. Gracias. ¿Lo quieres Brasil? Yo creo que me dijo que el Etiopía igual está mejor. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, normalmente tenemos siempre un molino que marida mejor con la leche. En este caso es el Brasil. El Brasil. Para tomarlo solo en expreso aconsejamos el Etiopía. El Etiopía. Pues el Etiopía. Venga. Vamos por eso, gracias. Vamos a por él. Mil gracias. Así. Miren, me voy a llevar esta maravilla. Nos vamos a subir a la grada, ¿por qué no? A ver, aquí. Vamos al Café de Misión. Súper. Muy parecido a la Etiopía del perro de Pablo. La tu madre. Voy para bajar aquí.
Ok, fantastique. Fantastique, Oui, oui, c'est oui. magnifique. Très joli. Una cosa para tener en cuenta cuando vengáis al Misión es que no se aceptan pagos en efectivo, únicamente con tarjeta. La buena, aceptan American Express. Muy bien, adiós y gracias por esto, ¿eh? Ahora ya te contaré. Venga, adeu. Adeu, digo yo, acá en Madrid me van a cortar la garganta. Acá la noche en Madrid, tomé mucho café, creo que para dormir, pero en cualquier caso espero haber ayudado. ¿Eh? Cuando vengan a Madrid no dejen de visitar estos 3 lugares, hay más, por supuesto que hay más, pero estos 3 lugares, cada uno a su manera, tienen un producto realmente que vale mucho la pena. Así que los invito a visitarlos, un abrazo grande, hasta la próxima. Last call for passengers on flight